A veces, la palabra perdón puede ser un lujo. Esta es la historia de un hombre que vendió a su familia al infierno. En 1985, en Alemania Occidental vivía una familia coreana ordinaria. Oh Il-nam, doctor en economía, su esposa Shin Suk-ha que trabajaba como enfermera, y sus dos hijas Ye-won de 12 años y Ju-won de 10. Para Oh Il-nam, investigador prometedor de la Universidad de Tübingen, Alemania nunca podría ser un verdadero hogar. Las miradas frías y la fría indiferencia que recibía como refugiado eran insoportables. Fue entonces cuando Corea del Norte le tendió la mano. En aquellos días, cuando el muro de Berlín dividía el este del oeste, Oh Il-nam intentó cruzar otro muro hacia el lugar que él creía que era el paraíso. Pero nadie sabía que esa elección se convertiría en la puerta eterna del infierno para su familia. Un día, un agente norcoreano vino a verlo. Camarada, su patria lo llama, un puesto de profesor en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Pyongyang, atención médica gratuita, educación gratuita para sus hijos. Le prometemos el mejor trato. Un verdadero paraíso de los trabajadores lo está esperando. Los ojos de Oh Il-nam comenzaron a vacilar. Esa noche en la mesa de la cena, Oh Il-nam dijo: querida, vámonos a vivir a Corea del Norte. Los palillos de Shin Suk-ha se detuvieron. ¿Qué dices? ¿Sabes cuánto ha progresado Pyongyang? Educación gratuita, atención médica gratuita, todo es gratis. Tenemos que ir por el futuro de las niñas. Ye-won, de 12 años, preguntó tímidamente: papá, ¿de verdad es un buen lugar? En ese momento, Oh Il-nam evitó los ojos de su hija. El corazón de Shin Suk-ha, que había criado con dificultad a sus dos hijas mientras trabajaba como enfermera, estaba confundido. ¿Por qué precisamente Corea del Norte? Quería confiar en su esposo, pero sentía cómo se enfriaba una parte de su pecho. La intuición de una madre siempre es precisa. Pero en aquella época de 1985, una esposa no tenía la opción de rechazar la decisión del cabeza de familia. En diciembre de 1985, 4 personas estaban de pie en el Aeropuerto Internacional de Frankfurt, mientras esperaban el vuelo de Aeroflot a Moscú. Ye-won apretó fuertemente la mano de su madre. Mamá, tengo miedo. Shin Suk-ha susurró tranquilizando a su hija: está bien, confiemos en papá. Esa fue la última conversación que tuvieron en el mundo libre. El frío edificio de hormigón del aeropuerto de Sheremetyevo, en Moscú, los recibió. Mientras esperaban la conexión al vuelo a Pyongyang, Shin Suk-ha no podía sacudirse una premonición inquietante. Pensó que tal vez podrían regresar incluso ahora, pero los funcionarios norcoreanos ya los estaban vigilando. Cuando llegaron al aeropuerto de Sunan en Pyongyang, un enorme retrato de Kim Il-sung los miraba desde arriba. Camarada Oh Il-nam, bienvenido. Los aplausos de personas con brazaletes rojos llovieron sobre ellos, pero todo parecía una obra de teatro. Ye-won y Ju-won instintivamente se escondieron detrás de su madre, y el rostro de Shin Suk-ha se puso cada vez más pálido. Algo está mal aquí, susurró ella a su esposo, pero ya era demasiado tarde. El puesto prometido de profesor en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Pyongyang no existía. En las aulas vacías no había ni un solo estudiante, y el encargado solo repetía: por favor, espere un momento, pronto será asignado. Oh Il-nam finalmente se dio cuenta de que había sido engañado, pero para entonces ya estaban atrapados en la red de vigilancia de Pyongyang. Comenzó la vida cotidiana sobreviviendo con gachas de maíz y kimchi racionados, donde cada palabra era vigilada. Un día, Ju-won dijo llorando: mamá, quiero volver a Alemania. Shin Suk-ha rápidamente le tapó la boca a su hija. En ese lugar, incluso las paredes tenían oídos. Esa noche,
El Boibu Departamento de Seguridad del Estado vino a buscarlos. Un agente del Boibu interrogó a Oh Il-nam. Camarada Oh Il-nam, ¿es cierto que su familia ha dicho palabras sediciosas? No, es un malentendido. ¿Dijeron que extrañaban Alemania? Los niños aún se están adaptando, por eso lo dijeron. ¿Adaptación? ¿No es que falta espíritu revolucionario? El interrogador hizo una pausa antes de continuar. Tengo una propuesta. Si es por su familia, escúchela. Vaya a Copenhague, Dinamarca. Allí hay una estación de radio reaccionaria llamada Radio Corea del Norte Libre. Acérquese a ellos, que nos calumnian, y extraiga información. Oh Il-nam preguntó sorprendido. ¿Eso no es actividad de espionaje? El agente del Boibu le entregó un sobre, y dijo fríamente: si su familia quiere vivir feliz, aquí, este es el único camino. Dentro del sobre había fotos de su esposa e hijas siendo vigiladas. La mano de Oh Il-nam comenzó a temblar. En la madrugada de abril de 1986, llegó el día de la partida de Oh Il-nam. Papá volverá sin falta, son solo unos meses, esperen un poco. Ye-won se aferró a su padre llorando. Es mentira, ¿verdad? Sé que papá está mintiendo. Yu-won solo lloraba. Shin-suk-ha dijo con voz fría: es el camino que elegiste, pase lo que nos pase, ahora todo es tu responsabilidad. La puerta se cerró. Nadie sabía que sería una despedida eterna. Cuando Oh Il-nam llegó a Copenhague, Dinamarca, tenía que realizar la misión que Corea del Norte le había asignado. Acercarse a Radio Corea del Norte Libre y extraer su información. Esa era la única manera de volver a ver a su familia, o eso creía. Pero cuando se encontró frente a compatriotas que luchaban por la democratización de Corea del Norte, su conciencia comenzó a susurrar. ¿Es esto realmente lo correcto? ¿Debo traicionar a mi propia gente? A medida que pasaban 2 meses, la presión de Corea del Norte se intensificó. Continuaron las amenazas de completa la misión, piensa en tu familia. Cada noche recordaba los rostros de su familia, pero Oh Il-nam finalmente se dio cuenta no podía traicionar a personas que conocían la libertad. En septiembre de 1986, Oh Il-nam fue a la estación de policía danesa. Soy un agente norcoreano, solicito asilo. La policía danesa quedó en shock. En el momento de firmar los documentos, Oh Il-nam sabía lo que significaba esta elección para su familia que quedaba en Pyongyang. Pero ya no había vuelta atrás. Pyongyang enfureció. Oh Il-nam ha traicionado. Su familia inmediatamente se convirtió en objetivo del sistema de culpabilidad por asociación. Una madrugada de noviembre de 1986, un camión del Boibu se detuvo frente a la casa de Shin-suk-ha. Shin-suk-ha, sal. La puerta se abrió como si fuera a romperse. Mamá. Los gritos de Ye-won y Yu-won resonaron. ¿Qué crimen hemos cometido? Shin-suk-ha gritó desesperada, pero la respuesta fue fría: tu marido ha traicionado a la patria. Los vecinos se escondieron detrás de las cortinas aterrorizados, y nadie pudo ayudar a las 3 mujeres que eran arrastradas al camión. Cargadas como bultos en el compartimento de carga, se dirigieron hacia el norte. Nadie les dijo a dónde iban. Yu-won preguntó llorando: mamá, ¿qué hizo mal papá? Shin-suk-ha abrazó a su hija y respondió: no lo sé, mamá tampoco lo sabe. El tren continuó hacia el norte, más al norte. Hacia la entrada del infierno, el campo de concentración política de Yodok. El campo de concentración política de Yodok era un lugar que ni siquiera existía en el mapa de Corea del Norte. Un lugar del que no se puede salir una vez que se entra, un lugar donde los humanos deben renunciar a ser humanos. Ya no son seres humanos, solo son la familia de un traidor.
Cuando cayeron las palabras del guardia, la infancia de Jae-won, de 13 años, y Ju-won, de 11, terminó en ese momento. En el frío brutal de -20 grados, las tres mujeres tenían que dormir abrazadas en un barracón sin calefacción. Mamá, hace mucho frío. Cuando Ju-won dijo temblando, Shin Suk-ha dio a sus hijas una falsa esperanza. Aguanta un poco más, pronto podremos salir. Pero ella también lo sabía, este era un lugar donde la esperanza moría. A las 4 de la mañana despertaban, y el trabajo forzado comenzaba a las 5. Jae-won, de 13 años, y Ju-won, de 11, tenían que hacer el mismo trabajo que los adultos. Las manos jóvenes quedaban ensangrentadas por los pesados picos. Mamá, me duelen mucho las manos. Cuando Jae-won sollozaba, Shin Suk-ha regañaba a su hija: si te quejas, te golpearán, tienes que aguantar. Así, las almas jóvenes se rompían una por una. La ración diaria era solo un puñado de maíz. Ju-won recogió un solo grano de maíz del suelo. Incluso eso era demasiado precioso. Ratas, serpientes, ranas, todo lo que se movía se convertía en comida. ¿Dignidad humana? Ante el hambre, eso era solo un lujo. Las obligaban a presenciar ejecuciones públicas. Era una advertencia de que así terminarían si intentaban escapar. Shin Suk-ha cubrió los ojos de sus hijas, pero no pudo detener los disparos. Esa noche, Ju-won preguntó atormentada por pesadillas: mamá, ¿papá también está muerto? Shin Suk-ha no pudo responder. Después de 3 años, Jae-won, que ahora tenía 16 años, ya no era una niña. Había olvidado cómo reír y cómo soñar. Ju-won, de 14 años, también tenía que comportarse como un adulto. El campo de concentración hacía que las almas jóvenes envejecieran rápidamente, y Shin Suk-ha sufría una culpa interminable al ver a sus hijas. Mientras tanto, Oh Il-nam se movió de Dinamarca a Alemania, de Alemania a Corea del Sur, comenzando una nueva vida. Obtuvo la libertad y consiguió un nuevo trabajo, pero no tenía familia. Cada noche, atormentado por pesadillas, gritaba que tenía que salvar a su familia, pero nadie escuchaba sus palabras. Visitó agencias gubernamentales suplicando: mi familia está en Yodok, por favor, ayúdeme. Pero las respuestas que recibía eran frías: ¿tiene pruebas? Corea del Norte nunca lo confirmará. Entonces no hay nada que podamos hacer. Ante la realidad fría, estaba completamente solo. Llegó 1996. 10º año de vida en el campo. Shin Suk-ha, que tenía 40 años, parecía de 60. Jae-won, de 23 años, y Ju-won, de 21. En la flor de la edad, se pudrían dentro del alambre de púas. Ahora odiaban completamente a su padre. Solo ese odio las mantenía vivas. Un día de 2000, llegó una carta. Querida familia, pronto nos podremos reunir. Oh Il-nam. La mano de Shin Suk-ha tembló, pero Jae-won arrebató la carta y la destrozó. Mentira. ¿Dónde has estado durante 14 años? Pero en un rincón de su corazón nació una esperanza, tal vez. El Boibu dijo: pronto serán liberadas. Prepárense. Las vistieron con ropa limpia y les tomaron fotos. Dijeron que si el padre cooperaba, podrían salir. Shin Suk-ha preguntó desesperadamente: ¿de verdad podemos salir? Pero no hubo respuesta. La liberación era mentira. 2001, 2002, 2005, solo pasaba el tiempo. Jae-won, de 32 años, y Ju-won, de 30, no tenían matrimonio, hijos ni sueños. Solo se repetía el mismo infierno cada día. Shin Suk-ha se enfermaba cada vez más. En el invierno de 2008, Shin Suk-ha colapsó. Era desnutrición y tuberculosis pulmonar, pero no había tratamiento. Mamá, no te vayas. Por favor, no nos dejes. Las hijas gritaban.
Shin-Suk-ha reunió sus últimas fuerzas y dijo: lo siento mucho haberos traído a este lugar. Murió sin volver a ver la libertad, sin perdonar a su esposo, en el infierno. En 2010, Oh Il-nam apareció en los medios después de 24 años. Por favor, salven a mi familia. Su súplica desesperada finalmente llamó la atención del mundo. Así que ustedes, ese Oh Il-nam. Se cruzaron las condenas y la compasión. En 2012, ocurrió algo milagroso. Llegó un correo electrónico. Estamos vivas. Pero tú no eres nuestro padre. Fueron noticias de Ye-won y Ju-won después de 26 años. Oh Il-nam se desplomó llorando. Perdóname, por favor perdóname. Pero la respuesta de las hijas fue fría. Mamá murió por tu culpa. Nuestra vida se arruinó por tu culpa. Vivimos 26 años en el infierno. Tú viviste cómodamente, ¿verdad? Mientras nosotras comíamos como perros y nos arrastrábamos como insectos. ¿Perdón? Eso no existe. Tú nunca serás nuestro padre. Oh Il-nam fue hasta el Comité de Derechos Humanos de la ONU para suplicar. Por favor, salven a mis hijas. Pero Corea del Norte guardó silencio, y las hijas tampoco volvieron a contactar. Para ellas, el padre ya era un ser muerto. En 2025, Oh Il-nam, de 83 años, todavía vive en Seúl. Cada día mira las fotos de sus hijas cuando eran pequeñas, pero no puede saber cómo son ahora, ni siquiera si están vivas. Sin ser perdonado, envejece lentamente. Han pasado 40 años. Shin-Suk-ha murió después de pasar 22 años en el campo de concentración. Y Ye-won y Ju-won siguen desaparecidas. Para ellas, el nombre de padre es una maldición, y el perdón es una palabra demasiado lejana. ¿Realmente existen pecados imperdonables en este mundo? Esta es la historia de una familia. Pero al mismo tiempo, es la historia de innumerables familias separadas. La tragedia creada por la división, las familias desgarradas por la ideología, y la historia del odio que parece que nunca se derretirá. No podemos evitar preguntarnos: ¿quién es el verdadero culpable? ¿Es Oh Il-nam? ¿Es el régimen que lo sedujo? ¿O somos todos nosotros que observamos toda esta tragedia en silencio?